A la luz de la palabra. Quizás te preguntes por qué me cuesta tanto vivir, por qué me duele tanto la vida. Quizás sientas que los problemas son más fuertes que tu fe. Quizás estés viviendo una etapa de tu vida donde los problemas no te dejan ver más allá de lo que te está pasando hoy. Esas nubes quizás te están tapando el sol que está detrás. Es por eso que tenemos un mensaje especial para vos. Esta mañana, como hacemos todos los sábados a la mañana en el estreno, tenemos una programación especial que necesito que la veas. Dios quiere que la veas porque va a traerte mucha esperanza, va a traerte mucha confianza en Dios y te va a dar ese ánimo que necesitas para vivir una vida conforme a lo que Dios quiere. Como siempre te digo, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo programa. Te recuerdo que tenés todas nuestras redes a tu disposición. Todo lo que somos, Perspectiva Siglo XXI, tiene como fin dar a conocer el mensaje de Cristo a todo el mundo, para que Él pronto venga a buscarnos y este mundo lleno de dolor, de angustia y de sufrimiento tenga un final y podamos vivir una vida plena con Dios. En la Biblia está lleno de mensajes esperanzadores, llenos de ejemplos que nos sirven para poder comprender mejor y poder vivir una vida conforme a los principios y mandatos que Dios nos da. ¿Sabes? La Biblia ni de Jesús, ni de los discípulos, ni de nadie fue con un camino, con un lecho de rosas. Al contrario, ellos tuvieron que pasar pruebas, dificultades. Y eso hoy te va a pasar a vos y me va a pasar a mí si nosotros decidimos seguir a Cristo. Pero en esta lucha, en medio de este conflicto, en medio de este gran conflicto que se está dando, esta guerra, esta batalla a nivel universal, nosotros no estamos solos. ¿Sí? Es el deseo de Dios que entiendas que en medio de todos estos conflictos, con todo esto que vos estás luchando, Él te está acompañando. Él está a tu lado. Y en la Biblia vamos a encontrar un montón de ejemplos, vamos a encontrar un montón de eventos que nos van a ayudar. Es momento de que si todavía no tenés una Biblia en tu mano, la vayas a buscar. Es momento de que si por ahí tenés ahí en algún, como tengo yo acá, por ejemplo, ven, en algún teléfono, algún dispositivo móvil, que puedas buscar las aplicaciones. Yo tengo varias aplicaciones donde utilizo la Biblia, ¿no? Donde puedo profundizar y estudiar. Si quisieras tener una en papel, podés pedirnos, nosotros vamos a buscar la manera de hacértela llegar. Recordá que a través y a lo largo del programa va a estar apareciendo la información de la manera en la que vos te podés comunicar. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir también estos links de los programas. Te incentivamos a que puedas trabajar, a que puedas ponerte del lado de Dios para poder predicar y que Cristo pronto venga a buscarnos. Y como te decía hoy, en medio de toda esta lucha, en este conflicto que se está llevando a cabo, Dios te da la esperanza y te muestra ejemplos para que vos puedas servir y puedas entender de que la vida de cristiano no es una vida fácil, pero sí es una vida llena de victorias. Fíjate que Pedro, si tenés tu Biblia ahí a mano, en la primera epístola de Pedro, Jesús ya había ido al cielo, él ya estaba trabajando, diríamos, en servir a Cristo. En la primera epístola, el capítulo 1, el versículo 6, dice lo siguiente: en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Saben? La vida del cristiano no tiene que ir de acuerdo a la situación momentánea en la que estás viviendo. ¿Qué quiere decir? Si vos sos un cristiano, no tenés que desanimarte ante las primeras pruebas o fracasos que vos sientas que son fracasos o ante los primeros errores que cometes. Al contrario, Pedro nos está diciendo acá que tenemos que estar alegres, que tenemos que estar gozosos, tenemos que disfrutar de una vida plena en el cristianismo, en cuanto a que si yo decido seguir a Cristo, voy a tener problemas, pero la vida es así.
Y a pesar de las circunstancias, a pesar de que este mundo lleno de pecados me lleva a tener una vida llena de problemas, Dios me acompaña. Por eso dice que tenemos que alegrar. Y dice que es un poco tiempo, es un momento breve, es un momento determinado, limitado en el que vamos a tener angustias. Ven porque dice, ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No sé qué versión tendrás, en algunas hablan de tentaciones. Tentaciones, pruebas vienen prácticamente etimológicamente de la misma palabra. Y acá Pedro te está diciendo que es necesario que seas tentado, que seas puesto a prueba, pero lo tenés que tomar con alegría. No, cuánto sufrimiento, sino alegría en cuanto a que vos sabés que hay alguien que te está acompañando. Y para todos aquellos que dicen que Dios los tienta, o que Dios manda las angustias, o que Dios manda los problemas, quiero decirte que no es así. Y no lo digo yo, lo dice Dios mismo. Está en su palabra. Santiago, el libro que está antes, en el capítulo 1, el versículo 12 y 13, dice lo siguiente. Bienaventurado varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Te quedó en claro, Dios no te manda las tentaciones ni las pruebas. Las pruebas que vos estás pasando, la enfermedad que estás transitando, el problema económico, sea lo que sea que vos hoy estás transitando, no es porque Dios te manda para ver si sos bueno o no. Esto sucede porque dice, es necesario que resistamos a las pruebas para poder recibir la corona de vida. Dios tiene algo mejor para vos. Dios tiene algo que vos puedas, para que vos puedas salir adelante. Porque el fin no está en esta tierra, sino en lo que viene después. Dice que cuando alguno es tentado, nunca diga que Dios. Cuando sos puesto a prueba, nunca digas que Dios te manda esta enfermedad o que Dios te mandó esta angustia. Por el contrario, tenés que decir que a pesar de la diferencia, de la dificultad que estás pasando, Dios te está acompañando. Veamos un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Y miren, fíjense si no tenemos un Dios extremadamente amante, que Él, en su mismo ejemplo, vivió lo que nosotros tendríamos que vivir, porque te ama a vos y porque me ama a mí. Y el ejemplo lo vamos a encontrar viendo la historia de Jesús mismo, y tenemos que ir a Lucas para eso. Lucas, el capítulo 4. Es un evangelio, es el tercer evangelio que encontramos. Lucas capítulo 4, vayan conmigo, y ahí vamos a encontrar la tentación de Jesús. ¿Saben? Mateo 4, Marcos 1 también hablan acerca de la tentación de Jesús. La tentación de Jesús se relata y se cuenta en estos tres evangelios y se considera que es un evento importante porque es un evento donde Jesús, ¿sí?, con las mismas armas que nosotros tenemos, enfrenta al enemigo. ¿Sí? Él no planea, no utiliza su superpoder para poder vencer. Él te quiere enseñar que vos y yo tenemos los mismos métodos para poder librarnos del mal. Y en este ejemplo queda bien en claro que quien manda las tentaciones es Satanás, no es Dios. Pero también escucho decir muchas veces que no es que yo pequé, sino que Satanás me obligó. Satanás tampoco te obliga. Satanás te puede inducir a tomar decisiones. Él no puede tomar decisiones por vos. Por eso son tentaciones. Porque Él te tienta a que vos actúes. Y nosotros muchas veces caemos. Nosotros caemos porque somos humanos que tenemos debilidades. Y cuando permitimos que las debilidades crezcan y el Espíritu de Dios en nosotros disminuya, es ahí donde nosotros tenemos problemas. Fíjense, en Lucas 4 voy a leer el versículo 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Esta tentación, acá se describe en tres. Probablemente durante 40 días el diablo, Satanás,
haya estado lo tentando. Pero estas tres se cree que fueron como las más, por así decirlo, fuertes en cuanto a que quizás las anteriores era solamente incitación y en esta ya se había aparecido en forma corpórea ante Jesús, ¿no? Entonces dice que él estaba lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Y seguramente esto se debe a que él había sido, si leemos lo anterior, Jesús recién había sido bautizado, ¿sí? Entonces dice que pasados los 40 días sucede lo que vamos a ver a continuación. Pasados los 40 días es porque Satanás nunca te va a ir a buscar en el momento que vos estás fuerte espiritualmente, que te sentís, que lees la Biblia, que orás, que te consagrás a Dios. Él siempre va a aprovechar tus momentos de debilidad. Y ahí es donde él va a atacar. Y otra cosa que dice que fue por el llevado al Espíritu al desierto. Si el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto. Y no es como muchos creen que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que Jesús sea tentado. Cuando uno lee y profundiza un poquito más en la historia, en lo que dicen las palabras en el idioma original, dice que el Espíritu Santo los lleva por un periodo de 40 días al desierto. Los mismos que estuvo Moisés, los mismos que estuvo Elías, los mismos que estuvo el arca en el agua. Estos 40 días siempre hacen referencia a una etapa de preparación, ¿no? De una etapa en la que la persona se prepara para lo que viene. Y fíjense que acá dice que como consecuencia, Satanás aprovecha que Jesús estaba en este lugar, entonces decide atacar. Entonces, en el versículo 3 vamos a leer el 3 y el 4. Y dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Saben, esta primera tentación se describe en tres, ¿no? Pero esta primera se plantea una tentación, podríamos decir, en el plano físico, ¿sí? Fíjense que empieza diciendo, si eres el Hijo de Dios. Otra vez Satanás pensando, yo en el Edén planteé la duda. Le planteé la duda a Adán y Eva, y Adán y Eva cayeron. Es probable que Jesús también caiga. Él utiliza el mismo modus operandi, como quien diría, la misma estrategia, fíjense, sembrar la duda. Así que, ¿sos el Hijo de Dios? Necesito una demostración. Entonces, fíjense, acá el problema no era convertir la piedra en pan. Acá el problema no era si Dios tenía o no tenía poder. Acá el problema era que iba a obedecer a Satanás, ¿sí? Estaba haciendo algo bueno porque él tenía hambre. Él tranquilamente podía haber dicho, bueno, sí, tenés razón, tengo hambre, tengo el poder, porque tenía el poder. Pero él nos quería mostrar que él tiene las mismas fortalezas y debilidades que nosotros podemos tener hoy. La diferencia es que él era el Hijo de Dios y que él no pecó. Entonces dice, claro, di a esta piedra que se convierta en pan. Entonces Jesús le respondió, él tranquilamente le podría haber dicho, ¿viste que vos hace un tiempito atrás estabas en el cielo y yo te expulsé del cielo? Bueno, hace lo mismo y andate de acá. Tengo el poder, y Jesús tenía el poder para expulsarlo y para que no lo moleste, si lo molestaba. Pero sin embargo, decidió contestarle con el escrito está, con la palabra de Dios en la mano, con su palabra en la mano. Y muchos dicen que cuando Jesús vino a la tierra, él abolió o echó, diríamos, se le sacó valor al Antiguo Testamento. Pero Jesús cita palabras y textos del Antiguo Testamento. Entonces díganme, ¿cómo Jesús lo va a eliminar, diríamos, al Antiguo Testamento si él utiliza el Antiguo Testamento? O sea, le está dando él total validez. Entonces le dijo, Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Esta tentación le mostraba de que en realidad el Evangelio no es para brindarnos nuevas condiciones de vida, no es lo material lo que importa, va más allá de lo material. Jesús puede sostener tu vida, mi vida, Dios te puede sostener con lo material.
Pero el Evangelio tiene que ver con darte y traerte paz al corazón. No solo de pan vivirá el hombre. Dios sabe por demás y por encima de cualquier cosa de que Él puede darte porque te ama lo que necesitas. Pero vos necesitas a Él buscarlo no para tener un beneficio solamente material, sino más allá, tiene que ser espiritual. Y con eso tiene que ver la siguiente tentación. Y en el versículo 5 dice, y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Interesante, ¿no? Fíjense cómo sigue mintiendo Satanás. Este plan de mentira, falsificación que se planteó desde el Edén sigue a lo largo de los siglos. Entonces acá dice, algo interesante que quiero destacar. Podríamos sacar muchas cosas, pero voy a tratar de sacar solamente lo necesario para la meditación en esta mañana. Dice, a mí me ha sido entregada. Satanás creía que Adán y Eva, ¿esto cuándo sucedió? O sea, ¿cuándo le fue entregada la potestad en esta tierra? Él creía que se la había quitado a Adán y Eva. Ahora yo te pregunto, ¿Adán y Eva se la dieron? No. Adán y Eva cayeron en la trampa y por consecuencia la autoridad de la potestad fue otorgada y pasada a Satanás. Pero que Satanás no se confunda. Y vos tampoco te tenés que confundir. Adán y Eva no eran los dueños de la tierra, eran los mayordomos. Entonces le estaba ofreciendo algo que él mismo no tenía. ¿Sí? Entonces tenemos que entender algo. Que Satanás nos puede pintar la vida de una manera que puede parecer hermosa, pero que en realidad no lo es. Entonces Jesús le dijo, en el versículo 8, vete de mí, Satanás, porque Cristo está. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Esta tentación en el plano espiritual, Jesús te quiere mostrar y te quiere enseñar que no puede haber nunca una unión entre la luz y las tinieblas. Que te quede claro, no podemos servir a dos señores. No podés decir ser cristiano y permitir acariciar ciertos pecados. No, tenés que dejar a un lado esos pecados. No puede haber comunión entre el diablo y Jesús. Porque es o una o la otra. Porque vas a amar a uno y a odiar al otro, o rechazar a alguno y servir al otro. No puede haber una unión entre la luz y las tinieblas. Y acá le estaba diciendo, todos te van a adorar, ¿no? Le estaba ofreciendo entregarle el mundo que le pertenecía, y Jesús no hacía falta que muera en la cruz. Sin embargo, él entendió que la muerte en la cruz era necesaria por vos y para mí. Satanás no tiene la autoridad de nada. Dios es el que tiene la autoridad completa en este mundo. Y él decidió vivir esa vida. Y él decidió vivir esa vida en la que sufrió, en la que la pasó mal, por amor a vos y por amor a mí. Y la tercera tentación dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque Cristo está. A sus ángeles mandará cerca de ti a que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y fíjense que hasta el mismo Satanás le cita las Escrituras, un salmo le cita. Esta tentación tiene que ver con un plano intelectual, podríamos decir. La inteligencia, ¿no? La parte del intelecto de la persona. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque ¿a dónde lo lleva? Dice, a la parte más alta del templo de Jerusalén. Es decir, nosotros sabemos que el templo de Jerusalén estaba en la parte superior, en la parte más alta de Jerusalén, del pueblo de Jerusalén. El templo estaba en la parte más elevada de Jerusalén. Así que desde ahí arriba podía ver todo Jerusalén. Y saben, toda Jerusalén esperaba a un Mesías. Y había una creencia muy típica en esa época que si iba a venir un Mesías, ¿sí?, ese Mesías necesitaba una manifestación espectacular en el templo. Ese Mesías iba a revelar a su pueblo a través de una manifestación. Imagínense ustedes si Jesús le hubiese hecho caso a Satanás. Se hubiese lanzado
y todo el mundo expectante, ¿no? Porque era un lugar de mucha concurrencia, sobre todo los escribas, los fariseos, ¿no? Ver a una persona cayendo desde arriba y que de repente empezara a volar. ¿Qué iba a causar? Sensacionalismo. ¿Saben? El cristianismo no tiene nada que ver con el sensacionalismo. Me hago explicar la idea. Porque entonces Jesús le dice, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús no vino a este mundo a generar sensaciones. Jesús tenía que cambiar vidas y que estas vidas tomen decisiones. No que sean sensaciones que desde hoy digas actuar de una manera y mañana te lleve a actuar de otra manera. Dios no vino a generar sensaciones volátiles que se van con el día y del día a la mañana, de la noche a la mañana, perdón. Dios viene a mostrarte que tenés que tomar decisiones que sean racionales. Estas tentaciones afectan todo en la vida del cristiano. Afectan tu vida y la mía. ¿Y de parte de quién vinieron? De Satanás. Por eso dice, todas las cosas que yo voy a solamente resaltar, las 3 contestaciones que Dios le hace a Satanás en esta situación. El versículo 4. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 8 ahora. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Y ahora el último versículo, el 12. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Todas las respuestas fueron iguales, con un escrito está. Nosotros somos llamados hoy a vivir una vida no impecable porque vamos a tener problemas, pero sí una vida de decisiones. El versículo 13 dice, y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. Y se apartó un tiempo porque esa batalla no terminaba ahí. Iba a seguir hasta la cruz. Y Satanás sabía que iba a tener más oportunidades. Pero Jesús nunca flaqueó, nunca pecó. Tranquilamente podría haberlo mandado a volar acá. Él tenía poder hasta de destruirlo con solo el chasquido de sus dedos. Pero sin embargo decidió mostrarte a vos y mostrarme a mí cuál es la manera de seguir, avanzar y de no decaer sobre todo. Es todo con un escrito está. La vida del cristiano te tiene que llevar a vivir una vida fundamentada en la palabra de Dios. En ningún momento vas a encontrar que dice que no va a haber problemas, pero Dios te llama a perseverar. Dios te invita a que todas tus decisiones sean pensando no en la vida que estás viviendo acá, sino en la vida eterna. No pienses que todo lo que está en este mundo es todo lo que hay para vos, porque Dios te promete mucho más. Fíjense el siguiente versículo de Primera de Pedro. Empezamos leyendo Primera de Pedro 1:6 y ahora vamos a leer Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y cada vez que en la Biblia encontramos que sea manifestado Jesucristo, el evento principal es la segunda venida. La segunda venida en gloria y majestad en la que Cristo pronto te va a venir a buscar a vos y me va a venir a buscar a mí. Estamos viviendo una vida donde todo lo pasajero suele ser doloroso. Hoy estamos arriba y mañana estamos abajo. Pero Jesús te llama a no decaer. Jesús te está invitando a ser firme. Jesús te está invitando a vivir una vida de cristiano que sea racional, pensando, tomando decisiones, sobre todo confiando en lo que encontramos en su palabra. Él te invita a que vos hoy tomes una decisión, que vos medites cómo es la vida que estoy llevando, cómo es la vida cómo son las decisiones que estoy tomando. Es necesaria que nuestra fe crezca y que todas las pruebas
en las que vamos a pasar, Dios te está dando una salida y Dios te está diciendo, la voy a utilizar para algo mejor. Entonces dice, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesús venga por segunda vez. Dios es el gran encausador de vidas perdidas. Dios es el gran restaurador de personas rotas. Dios te está dando una nueva oportunidad. ¿Qué te parece si nos tomamos un pequeño momento para reflexionar? Vamos a escuchar esta pequeña reflexión y vamos a meditar ahí donde estás, en la situación en la que te encuentres. Si estás viviendo una vida como un cristiano, si te dejas caer enseguida, si te das por vencido rápido o decidís perseverar. Te invitamos a compartir un momento de reflexión. Durante un experimento de investigación, un biólogo marino colocó un tiburón en un gran tanque de retención y luego lanzó varios peces pequeños adentro. Como era de esperarse, el tiburón nadó rápidamente alrededor del tanque, atacó y se comió a los peces. El biólogo luego insertó una pieza fuerte de fibra de vidrio transparente en el tanque, creando dos particiones separadas. Puso el tiburón a un lado y un nuevo grupo de peces en el otro. El tiburón atacó rápidamente. Esta vez, sin embargo, se estrelló contra el divisor y rebotó. Sin inmutarse, siguió repitiendo este comportamiento en vano. Mientras tanto, los peces nadaban ilesos en la segunda partición. Finalmente, aproximadamente una hora después del experimento, el tiburón se rindió. Este experimento se repitió varias docenas de veces durante las siguientes semanas. El tiburón se volvió cada vez menos agresivo en su intento de atacar a los peces, hasta que finalmente se cansó de golpear el divisor y simplemente dejó de atacar por completo. El biólogo luego retiró el divisor, pero el tiburón no atacó. Fue entrenado para creer que existía una barrera entre él y los peces, por lo que ahora nadaban por donde quisieran libres de daño. Al igual que el tiburón del relato, muchas veces nosotros nos rendimos después de haber fracasado más de una vez. Quizás en las metas que te has propuesto, en los estudios, en tu trabajo, en tus negocios, incluso en la vida espiritual. Posiblemente te has cansado de intentarlo y fracasar. Te propusiste serle fiel a Dios y fallaste nuevamente. No te des por vencido. La vida está llena de dificultades y derrotas, pero Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, como lo dice 2 de Timoteo 1:7. No dejes que el desánimo llene tu mente y te haga desistir. Sigue adelante. No te quedes en el suelo hasta caer en la desgracia. Levántate y prosigue a la meta porque Dios está contigo y el galardón es grande. Recuerda que el que prosigue, lo consigue. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. Proverbios 24:16. Perseverar. Esa es la clave. Perseverar y permanecer en el Señor. Dios te está invitando a que permanezcas en el Señor. Dios te está invitando a que le entregues su vida a Él. Dios te está dando la oportunidad de restaurar esa vida rota que hoy tenés. La clave es permanecer en el Señor. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Padre Dios nuestro que estás en los cielos, muchísimas gracias porque no tenías la necesidad de venir a sufrir a este mundo, pero viniste a hacerlo por nosotros. Tu amor fue más importante que hasta tu propia comodidad. Te queremos pedir que nos ayudes a entender que en esta vida de momentos difíciles, de pruebas, de dolores y de angustias, tú nos estás acompañando. Ayúdanos a vivir una vida y a tomar que sean a través de decisiones cimentadas en la palabra de Dios. También te quiero pedir en especial que acompañes a Rubén, al licenciado Rubén, en la parte que sigue. Señor, que los llene de bendiciones y también a todos aquellos que están escuchando. Gracias por tu amor incondicional. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como ya les dijimos, la programación de hoy continúa. La parte que sigue está a cargo del licenciado Rubén
Gracias por acompañarnos. Continuamos con el programa de esta mañana. El regreso de Cristo es inminente. Por eso es nuestro deber compartir el mensaje del amor de Dios. Para ello, te invitamos a formar parte de este proyecto. Para mayor información, conócenos a través de nuestras plataformas virtuales, comunicarte a través de nuestras redes sociales, escribirnos a nuestro correo electrónico o enviarnos un mensaje vía WhatsApp, para que juntos podamos dar a conocer a Cristo al mundo entero. Hola mis amigos, qué gozo y qué placer poder estar juntos para estudiar la palabra de Dios. En realidad este tema que tenemos hoy, como ustedes ven allí en la pantalla, dice como el Padre me envió, yo te envío a ti. En realidad colocamos este tema porque este va a ser mucho mejor para comprender algunos, hemos notado ciertas inquietudes, y entonces vamos a tener este tema hoy para tener el que sigue, el que ya habíamos programado, ya lo vamos a recalcar durante la programación. Y qué gozo realmente haber participado de esto. Agradezco a Matías porque él pidió que realmente Dios nos dirigiera, nos acompañase y que realmente todo salga bien para que podamos entender, por un lado, el mensaje que nos toca proclamar y el llamado de Cristo en esta hora que Él nos hace. Que Dios nos acompañe, que Dios nos bendiga, mis amigos y mis hermanos en Cristo, y que todo pueda ser para honra y gloria de su santo nombre en este día tan hermoso que Dios anhela realmente realizarnos. Y Alicia, ¿podés leer el primer título que dice así? Jesús llama a sus discípulos en su primer advenimiento. Cristo vino a este mundo, se crió entre los hombres, allí en el taller de carpintería se bautizó, luego fue llevado al desierto y después inició su ministerio. Y ahora Él tuvo que buscar los discípulos allí, ¿dónde? En Galilea, claro, vamos a leer enseguidita, ¿verdad? Eran pescadores en su inmensa mayoría. Y los discípulos estaban ahora buscándolos. El Señor no pudo tener gente encumbrada y demás en torno suyo para dar el mensaje tan solemne de aquel que dejó un trono eterno para salvarnos y para que nosotros podamos heredar la vida eterna, ¿verdad? Allí en San Mateo 4 leemos lo siguiente. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Yo imagino el rostro de aquellos discípulos cuando los ven, porque tenían las redes cargadas de peces, cuando realmente el Señor les dice, venid en pos de mí. Ellos habían visto a Cristo, indudablemente en el bautismo de Juan, etcétera, habían contemplado, habían escuchado acerca de Él, pero ahora escuchan ese tremendo llamado a interrumpir la labor que estaban haciendo, la tarea que estaban realizando, y el Señor les dice, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Un llamado tremendo. Y el versículo 20 dice lo siguiente. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Bueno, me llama la atención la forma de expresarse aquí, ¿verdad? Dice, y ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. No titubearon. En este momento, ¿verdad? Al iniciar el ministerio de Cristo, sin duda que estaban pensando en lo que ellos habían visto. Estaban pensando en aún el Espíritu de Dios que había descendido sobre ese hombre. No entendían todavía, pero sabían del Mesías, sabían muchas cosas y esperaban y confiaron. Vamos a seguir en pos de Él, vamos a andar con Él. Cristo no tenía nada para ofrecerles, pero el Señor habría de arreglar las cosas y ellos confiaron, ¿verdad? Por eso Jesús llama a sus discípulos antes de irse a los cielos. Ahora vamos al otro extremo del ministerio de Jesús. Jesús terminó su ministerio terrenal, fue a la cruz del Calvario, murió por nosotros allí, y entonces esos acontecimientos golpearon muy fuertemente a los discípulos. Los golpearon en todas las dimensiones. Pensaron y sus esperanzas se ahogaron en un momento, pero el Salvador del mundo era el que los había llamado. Ellos no entendían de todo ese llamado era realmente un llamado para toda su vida, lo que ellos tendrían que realizar. Por eso allí en San Juan 21 leemos lo siguiente. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. De manera que allí estaban, ¿verdad?, juntos varios de los discípulos,
y en un momento muy particular, porque ellos habían escuchado, inclusive habían visto a Cristo, pero estaban tan confundidos con las escenas, inclusive con las enseñanzas del pueblo de Israel o de Dios en esa hora, ¿verdad? Porque estaban confundidos en cuanto a la doctrina, esperaban un Mesías diferente, estaban sacudiéndose entero, ¿no será que estamos viendo visiones? ¿Cómo puede ser? Cristo ya les había aparecido a ellos 3 veces, ya vamos a ver enseguida eso, y sin embargo no entendían. No comprendían las cosas del cielo, no comprendían el llamado. El versículo 3 dice lo siguiente. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Qué diferencia entre el primer llamado, verdad, de Cristo? Cuando ellos dejaron todo y le siguieron, dice allí la palabra de Dios. Pero ahora vemos a los discípulos desanimados. Estaban realmente desalentados. Era el mismo mar, el mar de Galilea, donde Cristo los había llamado, ¿verdad? Y entonces estaban allí en torno, pensando en el futuro de ellos, pensando en que serían de sus familias, pensando en lo que los hombres dirían, no entendían. Por lo tanto, Pedro, que tenía un carácter bien fuerte, ¿verdad? Dice, yo voy a pescar. Voy a volver a pescar otra vez. Voy a volver a pescar para poder alimentarme y para poder seguir viviendo. Y dice, los discípulos dijeron, bueno, vamos nosotros también contigo. Y comenzaron la pesca, y eran 10 pescadores, de manera que entraron en el mar, pero ¿qué dice la Biblia? Y aquella noche, ¿qué pasó? No pescaron nada. Por lo tanto, imagino ahora, el desánimo los dominaba en forma total. Estaban realmente al amanecer de ese día, ellos con lágrimas, no entendían nada, no sabían que Cristo estaba en la orilla siguiéndolos. Todo había sido guiado por el Salvador, así como también hoy Cristo nos sigue a nosotros desde el santuario celestial. Esa es la realidad, mis apreciados hermanos. El vigía invisible fue invisible en el tiempo de los discípulos, cuando en aquella noche no pescaron nada. Y eso que los discípulos eran buenos pescadores. Sin embargo, no pescaron nada. Y ahora, por otro lado, nosotros hoy tenemos que pescar hombres, porque Cristo nos llamó para eso, para terminar con la obra de Dios. Y puede ser que también estemos como los discípulos. A veces desanimados, desalentados, no sabemos qué realizar ni qué hacer, ¿verdad? Leamos allí lo que dice en el versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Cristo les hace esa pregunta. Yo no sé cómo yo hubiera reaccionado, mis apreciados amigos y hermanos, en ese momento. No sé. Realmente, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y la palabra hijitos era nítida la expresión con la cual Él se dirigía a sus discípulos. De manera que no podían dudar que era el Maestro. Sin embargo, estaban tambaleantes y bueno, allí vino la respuesta, ¿verdad? El versículo 4 y 5 dice lo siguiente. Le respondieron, no. Un no seco. Primero habían dejado todo cuando comenzó el ministerio de Cristo. Ahora respondieron desalentados y desanimados. No tenemos nada simplemente, absolutamente nada. Ahora Jesús es la única solución. Ellos tenían que aprender quién era Cristo. Tenemos que aprender nosotros quién es Jesús. Tenemos que aprender y comprender realmente lo que significa entregar nuestra vida a Dios, y tiene que ver esto con nuestra llegada a la patria celestial. Hoy vamos a hablar acerca de eso, ¿verdad? Y tendremos el próximo tema acerca de ello, pero tenemos que comprender primero quién es Jesús. Porque si no comprendemos quién es Cristo, la obra no va a terminar jamás. No podremos hacer la obra de Dios. Dice allí en San Juan 21 lo siguiente. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Bueno, a la derecha era el lado de Jesús. Jesús estaba parado a la derecha, allí en el barranco del mar de Galilea. De manera que les dice, echad la red a la derecha. Y saben que no era fácil obedecer a eso, porque los pescadores sabían muy bien que a esa hora, cuando ya el sol había amanecido, era muy difícil la pesca. En la noche era fácil pescar, pero iba totalmente contra las leyes de la pesca.
Entonces, sin embargo, no preguntaron. Echaron la red a la derecha como Cristo les había dicho que tenían que echarlo, aunque ellos no entendían ni decían nada en ese momento. El verso 7 agrega: Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Bueno, este es un incidente impresionante. Pedro, el apóstol Pedro se había quitado la ropa, dice, o sea, estaba había sacado la ropa que le molestaba, haciendo con el trabajo, con todo lo que tenían que realizar, porque no era fácil, ¿verdad? Y cuando Juan, que era el discípulo amado de Jesús, era un adolescente en realidad en esos momentos, y le dice, es el Señor, el que está allí es el Señor. Y los otros miran, pero no dicen nada. Ustedes notaron, y Pedro Esto nos enseña mucho también a nosotros. ¿Vieron ustedes cómo tenemos que presentarnos ante Dios? Él entendía quién era su amado maestro, entendía quién era y se tiró al mar de nuevo, porque no estaba en condiciones de presentarse de esa manera. Pero no termina allí, ¿no es cierto? Porque dice allí que los otros discípulos luchaban y luchaban para acercar la red hasta en la orilla, porque así les había indicado el Señor. Ahora, Jesús, ¿cómo terminará la obra? Es la pregunta que tenemos que hacernos hoy. Señor, ¿cómo va a terminar la obra de Dios en este mundo? En el mundo en el cual vivimos, convulsionado, lleno de maldad, lleno de desgracia, lleno de muerte, por doquier en todas partes del mundo, y sobre todo con injusticias horrendas, donde hay guerra, y no hay solo rumores de guerra, sino guerras terribles en este momento. Pero leemos lo siguiente allí. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Bueno, ahora habían cambiado las cosas, pero notaron, yo muchas veces he pensado en esta escena. Cristo dice que ya tenía los peces allí listos para comer, estaban listos para comer. Y el Señor les ordena echar la red a la derecha. La red se rompía ya casi de la gran cantidad. Vamos a ver enseguida lo que dice la palabra de Dios. Pero ellos estaban arrimando esa red. Ahora Jesús les dice: traed de los peces que vosotros pescasteis. Pero ¿saben? Tanto los peces que estaban en la orilla, que habían sido puestos por el Salvador del mundo, y los peces que ellos acababan de pescar, dependían del poder ¿de quién? De Dios, del poder de Cristo. De manera que nada tenían ellos que alabarse a sí mismos. Estaban en un silencio sepulcral mientras escuchaban estas cosas. Y continué diciendo lo siguiente: Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. O sea, todavía recalca eso, que en realidad estaba tan llena esa red de peces que dijeron, bueno, después de todo, ¿cómo vamos a sacarla? Y fueron, pero la red tendría que haberse roto, porque era lo normal que con esa cantidad de peces, tan llena que se rompiera la red. Pero la red, ¿qué pasó? No se rompió, porque cerca de Cristo la red no se rompe. Y mis apreciados hermanos y amigos en Cristo, yo quiero decirles algo en este día. Muy particularmente, ¿cuántas veces a nosotros se nos rompe la red? No pescamos, y si pescamos lo pescamos mal, porque hacemos las cosas mal hechas, simplemente no va de acuerdo al plan de Dios. Es el momento de meditar profundamente en la mañana de hoy, o en este día de hoy, o en cualquier momento que veamos el programa, en cada instante, ¿verdad? Meditar en serio. ¿Por qué? Simplemente porque las obras de Dios son las obras de Dios. La obra de Dios no puede fracasar, porque Cristo es el que dirige todas las cosas. Y cuando Cristo está entronizado en nuestro corazón, el Señor nos va a ayudar y nos va a acompañar para que realmente podamos triunfar y andar en pos de Él, ¿verdad? Como estamos leyendo. No se romperá la red entonces. La gente no se va a ir. El mundo entero será amonestado por el poder de Dios. Y yo les pregunto entonces, ¿cómo va a terminar la obra de Dios? Por el poder infinito de Dios, por la obra del Espíritu Santo de Dios en la lluvia tardía, está bien, pero el problema de la lluvia tardía no es porque Dios no la quiere enviar, sino el problema es nuestro. Y ya vamos a ver varios pasajes que nos hablan de esto, del problema que tenemos como hijos de Dios. El silencio de los discípulos. Ahora,
Era un silencio muy particular. Ellos contemplaban a su Señor. No sabían qué decir simplemente. Leamos. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevería a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Entonces tú te preguntarás en este momento, ¿verdad? ¿Cómo es posible? La tercera vez que Jesús se manifestaba a ellos. ¿Y qué había pasado con las 2 veces anteriores? ¿No sabían? ¿No sabían quién era su maestro? Juan, que se reclinaba normalmente cuando descansaban en el pecho de Jesús, él exclama y dice: es el Señor. Pero los ojos de ellos estaban cargados de lágrimas, estaban cargados de los pesares de esta vida y de la falta de fe, de tal manera que ni siquiera conocían a su maestro. Y ahora sí estaban convencidos que era Cristo y que realmente Cristo había hecho un milagro, y entonces Cristo les había ordenado que trajesen de los peces que estaban allí y tenían que ir para realizar lo que tenían que hacer, ¿verdad? Ahora bien, era la tercera vez. ¿Cuántas veces Dios se manifiesta a nosotros? ¿Cuántas veces Cristo nos llama y nosotros no entendemos? No comprendemos que estas puertas están entreabiertas para llegar a la patria celestial. Sin embargo, no llegamos no porque el Señor falle en los planes, no llegamos porque realmente el problema es del ser humano. Nosotros tenemos que llegar a tener fe. ¿Y qué es fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Realmente sabemos que va a llegar la resurrección. Sabemos claramente que no falta mucho tiempo porque los acontecimientos mundiales lo dicen con toda claridad. Estudiemos un poco acerca de él, leamos detenidamente lo que la Biblia dice acerca de los acontecimientos del fin y veamos que estamos viviendo las últimas horas de la tierra realmente. No queda más tiempo, no hay más tiempo. Sin embargo, ahora, ¿qué dice el título? Jesús dialoga con Pedro especialmente. Ahora, después que terminaron de comer, allí estaban los discípulos, no hablaban, no decían nada. El Señor ahora le da una oportunidad especial al apóstol Pedro. Y ya voy a explicar por qué enseguidita, pero leamos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Podríamos hablar mucho acerca de este pasaje de la palabra de Dios. Solamente que Cristo le hace una pregunta. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Se acuerdan de Pedro cuando él antes de la cruz del Calvario le había dicho: aunque todos se escandalizaran en ti, yo no? Inclusive le había cortado la oreja, ¿verdad?, al siervo allí del que estaba en el templo, y por lo tanto realmente el Señor tuvo que hacer un milagro especial allí para mostrarle su poder. Sin embargo, Pedro dijo: yo no te voy a negar, y lo negó 3 veces en forma terrible, con palabras muy feas. Pero luego fue a llorar desconsoladamente, pidiendo perdón a Dios. Ahora Cristo le da la oportunidad al apóstol Pedro de reencaminar su vida y dar un testimonio realmente de lo que era él. Y por supuesto, dando ese testimonio, podía alcanzar esos corderos al cual los estaba enviando, ¿verdad? Continúa diciendo el verso 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. ¿Notaron? Entonces, ¿me amas, Pedro? ¿Estás seguro que me amas? Tú que confías tanto en ti mismo, ¿no nos pasará eso a nosotros también? Al terminar la obra de Dios en este mundo, que estamos confiando en nuestras fuerzas, en nuestras instituciones, en tantas cosas que poseemos en este mundo, y que realmente así la obra no va a terminar, mis hermanos, porque la profecía habla con claridad. Dios está hablándonos con nitidez. Podríamos analizar muchas cosas en este día. Podríamos realmente evaluar muchas cosas y nos vamos a dar cuenta que realmente no anda con hacer un número pequeño y buscar algún lugar para llenar de alguna forma la red y no podemos llenarla. Y si alguna vez se llena por ahí, se rompe toda la red y los peces se van enseguida. Pero ¿qué pasa? ¿Es el problema de Dios o es el problema nuestro?
Sí, Señor, tú sabes que te amo, contestó el discípulo, ¿verdad? Sin duda que Pedro estaba pensando, ¿por qué lo negué de esa manera? ¿Por qué obré de esa forma? ¿Cómo es posible que yo haya actuado de esa manera? Pero el Señor me perdonó. Yo sentí el poder de Dios que me perdonaba y ahora estaba convencido que estaba con Cristo, estaba hablando de su problema justamente. El texto continúa diciendo: Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Podríamos hablar, vuelvo a repetir mucho acerca de esto, porque el Señor le va indicando, pero siempre estaba, si el amor de Dios se manifiesta con respecto a que al rebaño de Cristo, no hay otra forma, y el rebaño es el que está aún fuera, está lejos. Son millones que tienen que entrar en las filas del pueblo de Dios en la hora tardía de la historia, en esta hora. Pero mis apreciados hermanos, ¿estamos listos para que realmente esos millones vengan? ¿Estamos listos para el último pregón que tenemos que dar como pueblo de Dios en la hora tardía de la historia? Pedro le dice: Señor, cuando escucha a Pedro, ¿me amas? 3 veces. ¿Cuántas veces se lo había negado? 3 veces. Dice que Pedro se entristeció, sintió el dolor de esa espada en el corazón, como él en forma vil había negado a su maestro. Cuando la mirada penetrante de Cristo se dirigió a él, estando allí en el tribunal, ¿verdad?, cuando lo juzgaban, y Pedro se acuerda, el gallo canta, tal cual había dicho, el Señor le había indicado, y sale ahora y se va hasta el lugar allí del Getsemaní para llorar terriblemente, pidiendo perdón a Dios, tirando por tierra lo que era, pero ahora no estaba entendiendo a su maestro. Pedro ahora da un testimonio vivo delante de todos sus hermanos, de los discípulos que se encontraban allí, que realmente tú lo sabes todo. Maestro, yo no soy fuerte, soy tambaleante. Maestro, indícame, dame la fuerza del cielo. Y es así solamente como Dios puede actuar. La única forma que Dios puede actuar es cuando nosotros rendimos nuestro yo, rendimos nuestra falta de entrega al Señor y rendimos, por supuesto, nuestro corazón a aquel que nos amó desde antes que el mundo fuese. No hay otra forma, ¿verdad? Lo que significa seguir a Jesús. ¿Qué significa realmente seguir a Jesús? Y vamos a leer entonces los pasajes bíblicos que dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Qué tremendo. ¿Qué significa seguir entonces en pos del Maestro? ¿Qué significa andar cerca de Jesús? De cierto te digo, cuando eras joven tú hacías lo que querías, en otras palabras. Ibas donde querías. Más ahora cuando seas viejo, te van a ceñir y te van a llevar a un lugar donde tú no quieras. Y ustedes saben cómo murió el apóstol Pedro. Murió realmente crucificado, cabeza abajo. En realidad ese ministerio habría de guiarle de esta forma. Y dicho esto, añadió, ¿qué dice allí el título? Y dicho esto añadió: sígueme. Pedro, ¿estás dispuesto a seguirme a pesar de que te costará la vida seguirme? Mis apreciados amigos y hermanos, es hora de meditar y pensar. Nosotros también estamos en la noche sobre el lago. El vigía invisible nos está vigilando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Jesús intercede en el santuario celestial todavía por nosotros al final del conflicto entre el bien y el mal. Él quiere que nosotros vivamos con Él por los siglos de una eternidad. Pero antes de que Él llegue esa hora, nosotros debemos entregarnos de tal manera que lo demos todo y lo hagamos todo por Jesús, y aun si fuera necesario con nuestra vida. Es lo que está diciéndonos allí en el caso de los discípulos, y Él indica a su pueblo, ¿verdad?, los discípulos de Jesús. Leamos ahora San Juan 21:20. Lo que significa seguir a Jesús. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? ¿Ustedes notaron la mente carnal del apóstol?
Es que todos somos, nuestra mente es carnal. Solamente el Espíritu de Dios puede cambiarla. Solamente el Espíritu de Dios puede hacer que nosotros comencemos a pensar diferente y dar el primer lugar a las cosas que realmente tienen el primer lugar. Y realmente el apóstol estaba allí cuando ve que, ¿verdad, Juan? Como allí dice la palabra de Dios, ¿y qué va a pasar con este? O sea, diciéndole, ¿qué va a pasar con él, que es Juan? ¿Qué va a pasar? Y el Señor le dice algo, ¿verdad? Cuando Pedro le dijo, dice allí Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Y qué le contesta Jesús? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. En otras palabras, el seguir a Jesús es independiente de qué. El llamado de Cristo, allí tenemos, ¿verdad?, escrito, el llamado de Cristo es individual y, por supuesto, personal. Tú no debes decidir por lo que decide el otro. No debes decidir por lo que está en torno tuyo. Y allí los discípulos escuchaban todo eso. Porque inclusive cuando Pedro había dicho, bueno, me voy a pescar, ellos también lo siguieron, vamos a pescar también. O sea, tiene que ser individual. Tenemos que amar a Cristo en forma individual y en forma total. No importa lo que decidan los demás, no importa lo que decidan los otros que también son discípulos de Jesús, ¿verdad? Porque nuestra decisión es individual y tenemos que aprender a entender que lo que Dios pide de nosotros es la totalidad. Y para cada uno el Señor pide algo diferente y pide en forma total. El Señor no puede obrar mientras Él no esté entronizado en nuestro corazón en forma total. Entonces le dijo en otras palabras, ¿verdad? ¿Qué interesa de ti? Si yo quiero que Él quede hasta cuando yo vuelva por segunda vez, eso yo lo puedo hacer, pero a ti no te interesa. Y la Biblia misma explica acerca de ello, no vamos a leer el texto de esto, ¿verdad? Por supuesto Juan no quedó hasta ese momento, pero él sería el último en morir. En realidad fue el único que murió de forma natural, pero estaba en el cautiverio allí en Patmos, y vamos a ver en algunos pasajes. Ahora, vamos a la hora actual. ¿Cuál es el momento actual en el cual vivimos, amigos míos? Esta es la hora en la cual vivimos. Cristo intercede por nosotros. Vamos al lago para meditar el llamado tierno del amado Salvador a su iglesia y a su pueblo. Terminen con la obra porque yo quiero vivir con ustedes para siempre. Mis hermanos, yo he pensado muchas veces en Cristo como intercesor, allí en el santuario celestial. El universo entero contempla el drama de este mundo, contempla cómo el pecado se ha multiplicado, contempla la política internacional, que a veces nosotros estamos inversos, y ni siquiera entendemos como deberíamos entender y comprendemos mal las cosas, porque somos tan carnales que seguimos nuestras inclinaciones en lugar de seguir el escrito está de la profecía. Ahora, es la hora cuando mi suerte se está decidiendo para siempre. Mientras el vigía celestial intercede por mí y por ti en la hora postrera del conflicto entre el bien y el mal. Yo lo he dicho muchas veces, hermanos, si a ti no te toca ver las escenas de la lluvia tardía, no importa, pero hoy debes decidirte de tal forma que realmente seas aquel que obres, igual que si la lluvia tardía estaría cayendo sobre ti. Porque eso es individual, tiene que ver en forma individual. Si mueres antes, si vas al sepulcro antes, en realidad serás juzgado por Dios por lo que estamos estudiando en este momento. ¿No es importante el tema acaso? Ahora bien, Jesús habla a su pueblo al fin de la historia, al fin del conflicto, como recién leíamos, ¿verdad? Y leamos ahora lo que, una profecía, ¿verdad?, que el pueblo de Dios vivió al terminar los 2300 años. Leamos. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Me llama la atención las primeras frases de este pasaje, ¿verdad? Dice, vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube. Ese ángel fuerte es Cristo mismo. Es el que guía a su pueblo. Y allí al terminar los 2300 años, la terminación de la obra depende de nosotros,
depende de nuestra entrega. Muchas veces tenemos la idea equivocada y muy equivocada. He visto teólogos inclusive con esa idea errónea en forma total, diciendo que la obra va a terminar, bueno, cuando tenga que terminar. Hermanos míos, el Señor obró a través de la persecución en el tiempo de aquella tremenda persecución de 1260 años. Obra cada día y obrará hasta el mismo fin. Pero el Señor nos llama tiernamente. Ese Jesús que en forma invisible guiaba a sus discípulos, también fue el ángel fuerte, que ahora nos habla a través de la profecía y del cumplimiento, ¿verdad? Tenía en su mano, dice, un librito escrito, y ese era el libro de Daniel y de las profecías de Daniel, que ahora habrían de abrirse a partir de 1844, en forma muy clara, como ya estudiamos muchas veces, ¿verdad? Y continuando en la lectura. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Daniel tantas veces había preguntado, ¿verdad?, al ángel, muchos siglos antes, por supuesto, allí en Babilonia. Y ya vamos a hablar de Babilonia, la Babilonia moderna, ¿verdad?, que tiene que ver con la unión de poderes. Esa Babilonia que surge desde el 538, persigue 1260 años y es cautiva, llevada al cautiverio, pero sale de acuerdo a la profecía otra vez y que ahora es la que va a dirigir el mundo pronto. Muy pronto, más de lo que imaginamos. Este mundo está llegando a un enredo tan grande en la política internacional, en la economía internacional, que no hay más solución. No hay más solución. Pero ahora la profecía dice, y allá que nuestro amado Salvador nos habla de esta manera, ¿verdad? Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no será, ¿qué? Más. El tiempo profético, ¿verdad? Jesús le asegura allí, ¿verdad?, al pueblo de Dios, o nos asegura a nosotros, de que el tiempo profético está acabado. El Señor no va a hacer otros milagros diferentes para que termine la obra de Dios, aunque el pueblo de Dios cuando se entregue hará milagros grandiosos como los discípulos hicieron y aún mayores, pero eso no tiene que ver con el tiempo profético. De manera que no tratemos de buscar alguna otra profecía, alguna otra cosa para ver si falta poco para que venga Jesús. Jesús es el que nos habla y nos dice, el tiempo no será más, Rubén. El tiempo de la profecía dice que no hay otro tiempo, es ahora cuando debes actuar. ¿Por qué no te convences? ¿Por qué no me conoces? Tantas veces que yo he golpeado la puerta de tu corazón, tantas veces que te aparecí en el camino y te vi cara a cara. Más de 3 veces, ¿verdad? Quizás. Y sin embargo no conocemos la voz del amado Salvador. Ahora bien, continúa diciendo así la Escritura. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Bueno, es tremendo lo que dice allí. Juan obedece a la voz de aquel ser celestial, ¿verdad?, que ve con el arco iris en una forma impresionante, que lo ve, por supuesto, allí y que le dice, toma el librito. ¿Y qué hace Juan? Toma el libro y lo come, tal cual lo que le dice el ángel. Entonces su vientre fue amargado al extremo, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Esta es la profecía del chasco de 1844. El pueblo de Dios esperaba que Cristo viniera a la tierra, pero no entendían de que tenían que predicar y llevar el fuerte pregón del mensaje de los 3 ángeles. Y sacudir la tierra antes que Cristo regresara, no comprendían. Por lo tanto, el Señor permitió el gran chasco de 1844 para que realmente nosotros entendamos. Y cuando digo nosotros, estoy hablando de los contemporáneos de aquellos días de los cuales descendemos. Y que ahora, en la hora del fin, cuánto más deberíamos entender nosotros que el Rey se aproxima en gran manera. Y el versículo 11 de este pasaje dice lo siguiente. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, mis hermanos, estamos decididos a hacer estas cosas. Estamos decididos realmente a la terminación de la obra. Cristo dice, es necesario ahora que tú profetices. Las profecías están dadas, pero la inmensa mayoría del mundo no la entiende, ni sabe nada de la Biblia siquiera.
Y por supuesto, el pueblo de Dios tiene que explicar las Escrituras y sobre todo las profecías en esta hora. Algunos me dicen, bueno, a mí no me gustan mucho las profecías. ¿Cómo no me gustan las profecías? Somos el pueblo de la profecía, el Israel de Dios, obrando en la hora del fin para seguir con puntos y comas el escrito está de la palabra de Dios. Y Él me dijo, es necesario que profetices otra vez. ¿Sobre cuántos? Sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El mandato de Cristo es recalcado en forma total, ¿verdad? O sea, el mundo entero debe ser evangelizado en esta hora tardía de la historia. El pueblo de Dios es el único que puede responder de esta manera. ¿Cuál es ese mensaje que debe dar el pueblo de Dios? En realidad, en este mundo, solemne mensaje del pueblo de Dios, ¿verdad? Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bueno, aquí estamos leyendo parte del primer mensaje angélico. Esos 3 ángeles que aparecen en Apocalipsis, ¿verdad? Allí, 14, 6 en adelante, indican el pueblo de Dios, o sea, es un vuelo esplendoroso. El pueblo de Dios está representado porque ángel significa mensajero. Nosotros somos los mensajeros, los encargados. Los ángeles quisieran terminar con la obra de Dios. ¿Cómo quisieran ellos tomar la obra de Dios en sus manos? El Señor les permite hacer todo lo que realmente está permitido para ellos. Pero ¿sabes? La compañía especial que el Señor tendrá por la eternidad son los seres humanos. Él vino, dejó un trono para salvarnos. Y somos nosotros los que somos llamados hoy a salir del lago por el poder de Dios, a pescar en la hora más impropia que existe y a terminar con la obra de Dios, tal cual le aconteció a los discípulos que recién estudiábamos, ¿verdad? Recordemos que los discípulos no terminaron, ni uno de ellos, con vida, excepto Juan. Tanto costó la proclamación del Evangelio. Estoy recalcando esto porque ya vamos a entender por qué. Y el versículo 7 del primer ángel dice así. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bueno, allí está claro, ¿verdad?, lo que dice el mensaje angélico. Dice, ¿verdad?, que el mensaje es un mensaje mundial, primer texto, y el segundo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué?, ha llegado. Y yo les pregunto, ¿estamos convencidos realmente del santuario celestial? ¿Estamos convencidos del fin del tiempo de gracia? ¿Estamos convencidos de que realmente el Señor demora su salida del santuario celestial por el pueblo de Dios que debe llevar el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como recién leíamos, el mensaje profético de esta hora, porque somos el pueblo profético en la hora final del gran conflicto entre el bien y el mal? El Salvador nos toca poderosamente. Ahora el mensaje no es sencillo, es solemne. Dice el versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora Dios nos habla de la última Babilonia, ¿verdad?, que por supuesto tiene que ver con un mundo religioso, y eso te quiero recalcar en este día, porque en realidad el mundo va a terminar siendo más religioso de lo que es hoy. Porque cuando llegue el momento, ¿verdad?, esa gran profecía que ya comprendemos mucho y estudiamos, por supuesto terminará en un poder que aparentemente va a dirigir todas las cosas y va a ser todo bien, pero lo que hizo siempre fue contra la palabra de Dios. Lleva el nombre de cristiano, es el romanismo, ¿verdad? Roma convertida al cristianismo, entre comillas, convertida porque no hace la voluntad de Dios, ni sigue la palabra de Dios, y los pecados deben ser denunciados claramente por el pueblo de Dios. Y en el mensaje de ese ángel es recalcado, y en la lluvia tardía aún más fuerte que nunca. Por eso allí en Apocalipsis 18 leemos lo siguiente. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Saben, el pueblo de Dios le toca predicar, a nosotros nos toca predicar frente a la caída de las 7 plagas postreras. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. No es un momento fácil, es un momento difícil, y en realidad el mensaje no es un mensaje popular, es impopular, totalmente impopular, pero tenemos que llegar al corazón de la gente para que se convierta en la hora tardía del gran conflicto.
Oí otra voz del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío. No está hablando de nosotros, nosotros sabemos quién es Babilonia, conocemos quién es Babilonia, de sobra, y los pecados de Babilonia. Pero lo que tenemos que es ahora decir a los reyes de la tierra, decir a los grandes de la tierra, no participar de sus ideas, e invitarlos y explicarles por qué el mundo se encuentra de esta manera, hacia dónde va la humanidad, y decirles al mismo tiempo, salí de Babilonia, sal de Babilonia, sal y únete a las filas del pueblo de Dios. Porque el Rey de Reyes se acerca muy pronto a la tierra y el mundo se va a terminar. ¿Creemos de corazón estas cosas? ¿Estamos entendiendo realmente lo que este texto significa? Ahora bien, el verso 9 agrega. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Poderes muy grandes menciona el mensaje del tercer ángel, ¿verdad? Es el mensaje para predicar hoy. Allí dice claramente a gran voz nuevamente, ¿verdad? Porque no es a escondidas, ni es con balbuceos, ni con tartamudez. O sea, muchas veces queremos esconder, decimos, no, pero la hora no ha llegado. ¿Cómo no ha llegado la hora? ¿Qué estamos estudiando hoy? ¿Qué dice la palabra de Dios? Ha llegado la hora de terminar con la obra de Dios en este mundo. De manera que Dios solamente puede terminar su obra con hombres o discípulos que realmente saben pescar a la derecha. Y a la derecha está Jesús. Él es el único que puede llenar la red con los grandes peces. Y esos grandes peces significan, ¿verdad?, la cantidad enorme de hijos de Dios sinceros que están en Babilonia, pero no saben. En realidad, esa Babilonia se encuentra en la máxima perdición, en la máxima apostasía. Muchos se preguntan, pero mis padres me enseñaron que esto era religión, pero eso no es religión. Es política, es cualquier cosa menos religión. Ahora bien, y la imagen de la bestia aparece también allí. O sea, sabemos claramente que es realmente los poderes apóstatas de quien pudo ser el gran pueblo de Dios que apostataron simplemente. Fueron quienes en el tiempo de la Reforma salieron, pero luego volvieron otra vez. Habla de un poder en forma específica, porque Estados Unidos de Norteamérica habrá de llevar adelante todo este caudal. De manera que yo puedo decirles hoy con claridad cómo va a terminar este mundo, amigos míos. Vamos al otro texto. Solo el pueblo de Dios puede explicar al mundo el porqué de qué. De por qué del mundo que existe. ¿Por qué existe el mundo hoy? Frente a armas nucleares y cosas terribles, las potencias amenazándose una contra otra. Leamos en Apocalipsis 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Bueno, acá vemos la figura, ¿verdad? Los ángeles deteniendo los vientos, tal cual dice la palabra de Dios. Y otro ángel viene para sellar a los siervos de nuestro Dios. El versículo 3 que agrega. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora, ese es el mismo ángel que aparece en el libro de Ezequiel. Yo no voy a hablar acerca de ello ahora, porque no es el tema simplemente. Es el ángel que es el ángel enviado del cielo para separar realmente a aquellos que van a recibir la lluvia tardía. Mientras se termina el tiempo de gracia, se termina también este tiempo que estoy mencionando. Las dos cosas son paralelas. Es tremendo lo que realmente el Señor va a permanecer para el momento cuando el pueblo de Dios esté predicando el Evangelio para que salgan aquellos que van a salir y el tiempo de la gracia va a terminar. Así es lo que está diciendo la palabra de Dios. Por eso dice, no hagáis daño a la tierra ni al mar. Está hablando de una destrucción total. Y eso lo va a producir las 7 plagas postreras, en realidad. Dios sostiene poderosamente los vientos. ¿Por qué no estalla una tercera guerra nuclear y se despedaza el mundo en 1000 pedazos? No, porque así no va a terminar la tierra, mi apreciado hermano en Cristo. No, tenemos que estar bien claros, pero ha llegado la hora cuando nosotros tenemos que predicar con el poder y el ímpetu que predicó Noé. Por eso Jesús dice, será como los días de Noé también en ese aspecto. El solemne mensaje para este tiempo. ¿Qué dice ahora el fin del mensaje del tercer ángel?
Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bueno, Juan habla allí, ¿verdad? Dice, aquí está la paciencia de los santos. A mí me gusta más la palabra perseverancia. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Allí está el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios ahora transformado. El pueblo de Dios que realmente reconoció a Cristo. El pueblo de Dios que realmente pudo decirle a Jesús, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Te he negado muchas veces, pero Señor, estoy decidido a cambiar las cosas de rumbo. Algunos salen cuando realmente... ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque nuestra fe podemos justificarlo de mil maneras. Llegamos a pensar diferente. Esto acá, esto mismo que estamos sosteniendo ahora, es por el poder de Dios. Es por la entrega de muchos hermanos que están aportando para que esto se lleve adelante y para que podamos ir adelante con todo el poder de Dios y llevar hasta el último rincón de la tierra el mensaje de los 3 ángeles. Aquí estamos realmente para darlo con claridad, indicar realmente los mandamientos de Dios. Pero el versículo 13 muchas veces no lo queremos ni mencionar. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Está claro cómo termina el mensaje del tercer ángel. Realmente es un mensaje contundente, rotundo, para que el mundo llegue a entender el amor insondable de Dios. Pero también como a los discípulos les costó la vida, al pueblo de Dios le va a costar la vida en ese tiempo. Está clarito. Dios lo dice, lo anticipa y lo dice con claridad. Así como le dijo a Pedro cuando era joven, tú hacías lo que querías, pero ahora las cosas son así. Y van a terminar de esta manera. Dios no engaña a nadie. Dios dice cómo van a terminar. Por lo tanto, no queramos cambiar el estilo de mensaje, la forma del mensaje. El Señor tiene una sola manera, hermanos. Y Dios lo ha dicho. Y si Dios lo dijo, por lo tanto no pongamos en duda o en tela de juicio. Muchos del pueblo de Dios les costará la vida, como dice allí el cartel, ¿verdad? O mejor dicho, la frase que hemos puesto allí recalcada. El pueblo de Dios perseguido. Y leamos lo que dice allí Apocalipsis 13 ahora. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esta señal no es puesta por el ángel de Dios, ¿verdad? Es puesta por ¿quién? Por el autor del pecado, simplemente. Allí dice claramente, una marca que la imagen de la bestia colocará, sobre la frente o sobre la mano. Y no vamos a discutir sobre este asunto, está clarito en la palabra de Dios. Y si no tienes esa marca no podrás comprar ni vender. ¿No vemos que realmente la forma en que está obrando? Y vemos ahora a Estados Unidos en la profecía. Vemos lo que está pasando, cómo arrastra a todo el resto de las naciones. Vemos la lucha y que el mundo se está polarizando realmente. Y cómo se arrastra todo. Así también se arrastrará, pero contra el pueblo de Dios. Está todo enmarcado para que ocurra. Pero ¿qué haremos, hermanos? Leamos ahora el nuevo orden mundial detenido por misericordia. San Juan ve ese nuevo orden mundial en una bestia. Leámoslo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. De manera que ese poder mundial, ¿verdad? Ese nuevo orden mundial, tendrá un poder tremendo y terrible. En realidad es el poder claramente que nació de Babilonia, por eso habla de la profecía de Daniel allí, ¿verdad? Dice claramente que se parece aquí al leopardo, al oso y también al león. Está clarito. Más claro imposible, pero tenemos que estudiar. Por eso esto fue puesto para que podamos ir. Hagamos todas las preguntas que queremos. Hagamos todo porque tenemos que estudiar juntos la palabra de Dios y entregarnos al Señor. Y ¿quién le dio el poder? Dice allí, el dragón, Satanás mismo, le da el poder para hacer las obras. Las dos fuerzas se encontrarán en el gran conflicto al fin del tiempo, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué dice el texto que sigue a continuación? Fin del nuevo orden mundial, detenido por misericordia. Leamos.
Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Saben, el nuevo orden mundial no va a durar mucho tiempo, pero será un tiempo en el cual realmente tendrá el tiempo de predicar el pueblo de Dios con todo el poder. Y si no estalló todavía es porque el pueblo de Dios no está listo simplemente. Porque de sobra está todo cumplido para que esto sea. Pero realmente el nuevo orden mundial se habla de él, los políticos hablan acerca de él y sin embargo no ocurre. Acá habla claramente que los mercaderes de la tierra, o sea, el negocio, diríamos hoy, le llamaríamos los negocios espurios. Ya vamos a leer enseguida, leamos el versículo 12. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. De manera que esos poderes aliados religiosos van a dirigir el comercio mundial. Y los grandes de la tierra van a ir en pos de ese poder. Yo hablaría de un poder de derecha, forma brutal sobre este mundo, que no le importará nada y va a suprimir al resto del mundo. Así está dicho en la palabra. Yo no puedo cambiar lo que Dios dice. Leamos el verso 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Qué tremendo, ¿verdad? Porque dice allí, luz de lámpara y voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran ¿quiénes? Los grandes de la tierra, o sea, en las manos de pocos está la riqueza mundial. Dios lo predice, pero el Señor sabe todas las cosas, no pasa nada que Él no sepa, ¿verdad? Él lo conoce perfectamente. El versículo 24 agrega. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. O sea, un poder responsable de la muerte de millones y millones y millones. ¿No sabemos acaso la historia de la Edad Media? Es el mismo espíritu de paso de Satanás del pasado que también persiguió al pueblo de Dios. Podríamos hablar mucho acerca de ello, pero ahora está hablando del fin de la historia. La profecía lo anunciaba con toda claridad. ¿Y nosotros callamos? Leamos lo que dice Santiago 5. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Aquí no habla de aquel que ganó, ¿verdad? Y tiene algo simplemente para vivir y tiene honestamente. Está hablando de esa riqueza, por supuesto, obtenida en forma totalmente contra las leyes morales de Dios. Y sin importarle del prójimo ni de lo que pasa del otro. Es una derecha dominante, unida a un poder religioso dominante también, que habrá de perseguir al pueblo de Dios en un contexto mundial dicho por la profecía. No queramos cambiar la profecía. A veces hablamos solamente de algunas cosas políticas y no entendemos realmente la política de la profecía, del fin. ¡Qué peligro, mi apreciado hermano en Cristo! Todo debe ser entregado a Jesús, antes que no valga más nada. Continúa diciendo lo siguiente. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. ¿Escuchamos lo que estamos leyendo, hermanos? ¿Se está cumpliendo en nuestros días o no? La diferencia social es cada día mayor. Unos pocos ricos que claman y dicen cualquier cosa y no escuchan a nadie. Para ellos no hay ley. Mienten hasta que se cansan de mentir en todo lo que se puede hablar en cuanto a lo que tiene que ver con radio, televisión y los medios de difusión. Por supuesto que la mentira ha llegado a ser el aspecto dominante de nuestro siglo. Y nos preguntamos, hay ira.
La gente que llora y sufre, millones y millones que no tienen que comer, se arrastran. Pero acá dice la profecía lo siguiente, y dice que el jornal que les correspondía no les fue pagado. Por lo tanto, se enriquecieron a costa de esos jornaleros, ¿verdad?, que realmente no recibieron lo que merecían y lo que tenían que hacer. Te pregunto, ¿no es la hora actual? ¿Por qué te niegas a creer? ¿Por qué razón inclusive piensas cosas raras y hasta algunos siguen detrás de esas cosas sin entenderlo? Es un pecado grave, peor que el de los discípulos, vivir habiendo visto todo lo que estamos viendo y no entender esta hora, un décimo de la historia. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia, no tiene poder. Ya el que quiere ganarse la vida no tiene poder para ganarse la vida, porque hay poderes que dominarán todo, como ya está anunciado por la palabra de Dios, y esa es la Babilonia. Ahora Jesús me dice hoy, como el Padre me envió, yo te envío a ti. Es un cántico maravilloso, escuchémoslos, para que realmente meditemos en lo que hemos estudiado en el día de hoy y podamos no solo grabarlo en nuestra mente, sino actuar conforme al tema que hemos escuchado. Te envío a ti, a un mundo que perece, para servir a Dios con devoción. Te envío a ti, te sostendrá mi gracia, y en mi nombre tú podrás vencer. Te envío a ti, a un mundo desolado, que olvidó el precio de la cruz. Ve a decirles cuánto Dios los ama, que por salvarlos a su Hijo dio. Tal vez mañana sea ya muy tarde y la cosecha puédase perder. Hoy es el día, anda y no te tardes, contigo iré la mies a recoger. Te envío a ti, aunque el sendero pase por valles negros de tribulación. Se acerca el día en que podré decirte: buen siervo fiel, recibe el galardón. Como el Padre me envió a mí, yo te envío a ti. Si Cristo dejó un trono celestial y eterno para que podamos heredar la salvación, ¿qué haremos nosotros, mis hermanos? Vamos a orar y pedirle a Jesús que nos ayude a entender, que nos ayude a comprender lo que es de veras esta entrega de la hora final del conflicto. Padre amado, gracias por haber estudiado tu palabra, por la forma en que tú nos enseñas, Señor. Ahora entendemos muchas cosas que están pasando en la tierra. Es el cumplimiento exacto de la profecía, pero querido Padre, danos el poder, ayúdanos a entender de tal manera que lo entreguemos todo. Dejemos otras cosas que se pueden evitar y que las traigamos a tus pies de amor y que tú puedas multiplicarlas mientras realmente el mensaje final de la historia es dado. Porque llega la hora, Señor, cuando tú quieres levantar a los millones que descansan en los sepulcros. El universo entero está esperando esto. Te ruego por mis hermanos
y por todo aquel amigo que está escuchando o que escucha este tema. Te lo suplico todo en el precioso nombre de Cristo, mi amado Salvador. Amén. Que Dios nos bendiga, mis apreciados amigos. Así terminamos, ¿verdad? Participemos transmitiendo estos mensajes. Llamemos al teléfono para obtener lo necesario si así queremos hacerlo. Todo es ofrecido gratuitamente debido al esfuerzo de muchos que lo están haciendo y sienten el llamado de Dios para hacer estas cosas. Esto no cae así nomás sin valor, ¿verdad? Si ves estos temas por televisión, como se está, donde yo estoy aquí hablando, ¿verdad? También simultáneamente, solicita el link, usa tu celular y transmite a tus amigos, a tus familiares y indícales a ellos también para que lo hagan, a fin de que realmente el mensaje cunda por todo, porque es el amor de Dios el que surge de nuestro corazón y Dios tiene que llevarnos. Dios quiera que el próximo tema sea, a menos que surja alguna pregunta muy grande, ¿verdad? Un mundo eterno entregado a los fieles. Jesús quiere darte este mundo. Ese mundo eterno será tuyo y mío. Pronto estaremos viendo los santos ángeles y el poder infinito de Dios y de Cristo y viviremos por la eternidad. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.